Entrevistas en Radio Q. Le damos la bienvenida al contador público nacional, magíster en políticas públicas, Silvio Belomio. ¿Cómo estás, Silvio? Buenos días. Hola Chino, ¿cómo te va? Buen día. Todo bien. Si escuchas música de fondo, no somos nosotros. Te aviso. Pero bueno, viernes, viste que Es viernes. pasan cosas en Yerba Buena. Viernes y el cuerpo lo sabe. Parece que están a full los chicos acá al frente. Hay que ponerle onda, Hay que Chino. poner, es lo que nos falta. Le digo a Leo, ponerle onda, pero bueno, no me puede transmitir una dosis de onda. Arranqué, estaba cortada la calle, no podía llegar, así que bueno, no fue un buen viernes, pero ya lo vamos a mejorar. Silvio, básicamente, y antes de entrar a hablar puntualmente para lo que te molestamos, que tiene que ver con estos proyectos estructurales que plantea el gobierno nacional, los trascendidos hablan y es casi una confirmación luego de la reunión de ayer que van a ser en sesiones extraordinarias durante las vacaciones de enero y febrero con la nueva conformación del Congreso. Lo primero, ¿cuál es tu apreciación de lo que sucedió el domingo pasado a nivel nacional y a nivel provincial? Bueno, fui parte, entonces lo sufrí al proceso. Quizá no, yo era uno de los convencidos que podíamos cambiar esta cuestión de estar en los extremos, de ir hacia un sistema donde la gente, bueno, se aleje de fanatismos y acepte otras propuestas. Lamentablemente primó esto, primó la polarización, primó los extremos fanáticos y en definitiva, bueno, estamos ante una situación que la gente así lo eligió. Y de hecho vos fijate, Chino, que no existió ninguna otra alternativa Sí, que no sí. sea peronismo o antiperonismo o mileísmo o antimileísmo, no sé cómo quieren llamarlo, pero en definitiva es el peronismo por un lado, el kirchnerismo junto con el kirchnerismo y el gobierno nacional por el otro, que bueno, tuvo el apoyo de muchísima gente que obviamente no está enrolada, no está identificada directamente con la postura del gobierno nacional, pero consideraba que era apoyarlo a ellos era la única forma de contener la vuelta del kirchnerismo. Bueno, en síntesis un poco gira por ese lado la percepción también que teníamos, pero también ahí viene la repregunta y es decir, ¿vos crees que esto es definitivo o que va a seguir en la construcción hacia adelante de la búsqueda de alternancia o de la búsqueda de posiciones un poco no tan antagónicas? Mira, Dios quiera que prime esta cuestión de razonabilidad, Chino, en la política. Sobre todo esto, es más allá del hecho de ocupar un espacio político, es que sea razonable y que se puedan evaluar cuestiones que no tengan que ver con extremos. No podemos vivir en una antinomia en forma permanente. Hay algunos que plantean que no hay otra posibilidad en este país. Yo considero que sí hay otra posibilidad y eso forma parte de las gestiones de gobierno. En definitiva, quizá en las elecciones se pueda manifestar de esta forma, pero en la gestión, durante la gestión, no queda ninguna otra posibilidad que el diálogo, el consenso y la búsqueda de las mayorías en la toma de decisiones de políticas públicas. Ahora, vamos al tema central que tiene que ver con estos proyectos. Vos lo venías anticipando en la campaña de que iba a haber, digamos, temas centrales y para eso vos exponías, decía, hay que estar preparado para el debate, para la necesidad de hablar de temas. Centralmente, o el que se conoció, por lo menos el proyecto tiene que ver con el tema laboral. ¿Cómo lo viste? ¿Pudiste ver el anteproyecto, el que está circulando por redes? Sí, lo vi al anteproyecto, en definitiva no me sorprende hacia dónde van, hacia dónde apuntan. Obviamente que el título es la verdad que ambicioso en definitiva del proyecto de ley en sí, pero se restringe en definitiva a algunas cuestiones en particular que sí causa cierta preocupación, porque el hecho de poner la reforma laboral por delante y considerar que con esta reforma o con estos puntos que pretenden modificar, esto va a cambiar sustancialmente el mercado laboral en sí mismo, va a generar más trabajo, va a generar más estabilidad, va a haber menor informalidad o se va a atacar la informalidad y el sistema va a cambiar totalmente, es imposible. Y esto, Chino, lo vine diciendo en la campaña y lo repito ahora, sigo insistiendo con esto.
tiene que haber un cambio y en forma integral. No podés tomar la reforma laboral por un lado, la reforma impositiva por el otro y la reforma previsional por el otro. De hecho, vos fíjate cómo confunden hasta en el mismo discurso, porque se plantean cuestiones que en principio forman parte de la reforma laboral, pero que tienen que ver directamente con una cuestión de una reforma impositiva, y por el otro lado también con reforma del sistema previsional. Entonces, si no tocas los tres temas en forma conjunta, es imposible que puedas hacer un cambio de fondo en estos temas. Yo considero que si se toma solo lo laboral, se está apuntando hacia algunos aspectos. Obviamente se tiran, y esto uno lo sabe en la cuestión legislativa, cuando uno plantea un proyecto, sobre todo el oficialismo, un proyecto de ley, más sabiendo que no tiene mayoría en la Cámara, ni en la Cámara Alta ni en la Cámara Baja, plantea una serie de puntos contradictorios, pero en definitiva le interesa muy pocos de todos esos puntos Para que que queden vigentes. para que la gente lo entienda, sucede lo que sucedió con la ley base, tirás un montón para negociar los importantes. Exacto, lo que realmente les interesa. Yo no veo en esto, no veo realmente más allá de algunas expresiones de buena voluntad, en los considerando sobre todo, pero en la parte resolutiva, en lo que hace al fondo de la cuestión, que haya un cambio total de nuestro régimen laboral. Ahora, ¿qué Y para sería? Porque la gente te pregunta, bueno, Leo, todos me preguntaban ayer, eh, ¿qué es central? ¿Cuáles son, si vos tuvieras que definir, cuáles son las modificaciones centrales que plantean, o es maquillaje? Porque no se entiende muy bien. Y también hay una composición que es indiscutible. Vos fuiste uno de los que dijiste durante mucho tiempo y de hace muchos años, hay que modificar realmente, pues son anacrónicos, que era el término que utilizabas. Pero ¿se fue a fondo o es simplemente... viste esa cuestión de ir por la línea de quedar bien con todos? ¿Cuál es la centralidad de este proyecto? Mira, Chino, ir a fondo es primero sacarle todas las caretas y las máscaras que tienen los distintos sistemas, y uno el tema laboral. Ir a fondo en lo laboral es primero que haya mayor cantidad de trabajo. Parece utópico, pero acá si no tratamos las cuestiones de fondo, donde se generen trabajos, donde haya un desarrollo económico, este proyecto en particular yo lo veo que está dirigido y sintetizado a algunas cuestiones, que es el vínculo entre el empleado y el empleador, sobre todo en un tema puntual, que es el tema del despido, ¿sí? Sí. Vos fíjate que pone el foco y pone, sobre todo, se dedica particularmente a ese tema, a esa relación que existe entre ellos. También hay una cuestión de cantidad de horas de trabajo por día, donde se habla de una flexibilidad en ese sentido. Hay algunos que defienden y dicen, bueno, si es cierto, si hoy en día con un solo laburo es imposible sostenerse, tal cual. Pero acá estamos hablando de aumentar la carga laboral en el mismo día y en el mismo laburo, es Pero en el cuando el mismo mundo va trabajo. en otro camino, el mundo está reduciendo las horas laborales. Y estamos, por eso que lejos de ser un progreso en ese sentido, es totalmente anacrónico, ¿sí? Y también hay otras cuestiones en el medio. Eh, Perdón, Gino, Sí, justo estaban entrando llamadas. sí. También hay otras cuestiones que están en el medio. Acá hablan de volver a la formalidad, de que haya menos trabajo informal. Vos fíjate que el primer punto que deberían modificar, y que no lo veo en ninguno de los puntos del proyecto, es eliminar el impuesto al trabajo, que es disfrazado como impuesto a las ganancias. Por ejemplo, Claro. no está en ningún punto, no está en discusión, no está en boga, es sustancial y es importantísimo esto. Cuando vos eliminas cargas, no estás eliminando solamente, no tenés que pensar solamente en el empleador, sino también en el laburante, en el empleado en sí mismo. Entonces, la carga laboral, muchos empleados eligen trabajar en forma informal. ¿Por qué? Porque trabajar formalmente, que le paguen todos los conceptos en blanco, implica Claro. cobrar menos en el neto. Y eso pasa en muchos aspectos. Entonces, si acá estamos hablando de reforma laboral y, por ejemplo, se soslaya la cuestión del impuesto al sueldo, en definitiva, bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? Hay muchos puntos, por supuesto, que se hablan de otorgar créditos a empleadores que sumen relación laboral,
pero esto es mucho más complejo que que un simple maquillaje como es este proyecto de ley. Es muchísimo más complejo porque en nuestro país en particular ya se intentó con algunos mecanismos muy similares en la época del menemismo. Implicó mucho gasto tributario, y el gasto tributario, para que la gente lo entienda, es lo que deja de percibir el Estado, en definitiva, otorgando ciertos beneficios. Aún así, con eso no se logró expandir la masa laboral y disminuir la informalidad. Entonces, el sistema hay que tocarlo en forma integral. No podés tocar solamente la reforma laboral dejando de lado la reforma impositiva, porque hay mucha gente, empleadores, emprendedores, y esto ya me pongo del lado del empleador, en definitiva, que no toma empleados porque no tienen capacidad para hacerlo. La economía está totalmente estancada. Entonces, la principal reforma laboral es ponerle dinero en el bolsillo a la gente, y esto implica, y estoy hablando del empleador y del empleado, estoy hablando de que se dinamice la economía. Esa es la principal reforma, y la informalidad se da sobre todo por la gran presión fiscal y la voracidad fiscal. Tenés que establecer un sistema de incentivos, y voy con esto, insisto con esto, el sistema de incentivos no está vinculado necesariamente con una simple baja de alguna alícuota o la eliminación de un solo impuesto, sino que el proceso en forma integral sea más beneficioso para aquellos que están dentro del sistema formal que para aquellos que están dentro del sistema informal. Y esto es lo que no estamos entendiendo. El empleado que está en el sistema informal, que está cobrando en negro, también tiene un problema que está íntimamente vinculado con lo previsional. Entonces, las cajas previsionales a su vez están flacas, y cada vez están más flacas, hay menos ingresos porque hay informalidad, no está ingresando los aportes al sistema. Entonces, si no lo tocamos en forma integral a la reforma laboral, impositiva y previsional, son simples maquillajes, y mucho más grave que eso. Quizás estás haciendo algunos cambios que agrave la situación lejos de mejorarla. O sea que bajo tu concepto debería ser un todo donde cada uno tenga la acción y la consecuencia en base a medida sustentada en la otra reforma, de que no sean tomadas como estamentos estancos, sino que todo sea analizado, tanto la previsional, la laboral y la reforma tributaria, en un contexto de decir, bueno, este es el horizonte o este es el formato o a esto vamos. Es que no hay ninguna otra posibilidad de tomarlos en forma separada, porque todos están vinculados, Chino. Vos fíjate de lo que estamos hablando. En lo previsional hablamos del déficit de la caja previsional, y el déficit está dado básicamente porque hay más beneficiarios que aportantes. Esto es claro, es básico, ¿sí? Es elemental. Y eso está dado porque no necesariamente no haya trabajo en el país, pero más de un tercio de quienes hoy están trabajando están dentro de la informalidad. Más en provincias como en Tucumán, que la informalidad, el porcentaje es mayor que el resto del país. Pero esto implica que tiene un beneficio, el empleado lo toma como un beneficio directo el hecho de que no le practiquen algunas retenciones, o no le practiquen la retención del impuesto a las ganancias, por ejemplo, ¿sí? O el tema de los aportes patronales. Esta cuestión, en definitiva, es a corto plazo, porque después tiene una serie de problemas que va arrastrando, y lo más grave es cuando está llegando a la edad jubilatoria. No tiene la cantidad de años de aporte suficiente, no se puede jubilar, y aquel que logra jubilarse cobra 2 mangos, cobra centavos, no puede ni siquiera sobrevivir. Entonces, si no lo tomamos en forma integral, si vemos cómo alimentamos la caja previsional, si no modificamos este sistema y tomamos solamente lo laboral y enfocamos en algunos aspectos, a ver, yo creo que es un relato más, el hecho de decir, bueno, fomento el empleo. ¿Cómo fomento el empleo? Otorgando algunos créditos en particular, algunos beneficios que son aislados. Así no se fomenta el empleo. La única forma de fomentar el empleo real es que la economía funcione. Cuando la economía funciona, se va generando empleo. Y en ese contexto estamos viendo, sí, cómo trabajar para que la mayor cantidad de empleo que se va generando pase al sector formal y deje de estar en el sector informal. Esto es lo que te estoy diciendo, Chino, es una dinámica. Esto no se lo puede tomar por separado, es imposible tomarlo por separado. Y realmente lo tomo como lo que es el proyecto, analizándolo punto por punto. Hay muchas muestras que, como relato en sí, te quieren mostrar que es en beneficio
de la formalidad, de que esto va a generar mayor empleo y en definitiva eso no va a ocurrir. Silvio, te agradezco la comunicación. Bueno, seguramente vamos a ir hablando. Me quedé pensando en lo que decías. La única manera de fomentar el empleo es que la economía funcione y es casi básico porque uno lo analiza desde la perspectiva del día a día. Ayer hablaba y decía, bueno, los regímenes laborales en Tucumán, tenemos más o menos la misma edad. Uno recordaba que había industrialización en la provincia, donde había regímenes laborales. En la ruta 38 vos arrancabas con Miski y ibas pasando varias empresas o varias industrias, te ibas para la zona de Tafí Viejo, tenías también otro tipo de industrias. Hoy, ¿dónde hay industria en la provincia donde haya regímenes laborales que podamos discutir? Mirá, Chino, ahí quizá me quedó muy en el tintero y no puse énfasis en algún aspecto. Yo cuando hablaba durante la campaña de la reforma laboral, hablaba sobre todo de la federalización y el hecho de regionalizarlo y tomarlo por tipo de actividad, por tipo de empresa, por el tamaño de las empresas. Y eso no lo estoy viendo en el proyecto, en definitiva. Lo que vos estás diciendo es, en Tucumán antes vos tenías las distintas industrias las que producían y cada uno tenía su propio régimen laboral, porque es así, lo tenés que armar en función de la estructura en sí mismo y de la propia actividad. Ahora en Tucumán lo que vemos y en el resto del país estamos viendo que hay más de 15.000 pymes que cerraron sus puertas en este proceso, entonces lejos de fomentarse la industrialización, de fomentarse el trabajo en sí mismo, estamos ante presencia de un cambio de paradigma a nivel mundial, de lo que implica la inteligencia artificial y cómo se adapta en algunos segmentos laborales o en casi todos. Cómo implica, qué repercusión va a tener la inteligencia artificial y todos estos mecanismos en la pérdida de trabajo o el hecho de no requerir más mano de obra de los seres humanos. Entonces, hay una serie de pautas que acá no lo estoy viendo y eso forma parte del régimen laboral también. Y te insisto con esto, si lo tomás por separado no nos está sirviendo en definitiva. Y acá hay muy pocas cuestiones que están vinculadas con el presente y sobre todo con el futuro. No veo mecanismos que tiendan hacia eso, no estamos explotando algunas cuestiones y si el mundo está girando en otro sentido, ¿por qué nosotros nos tenemos que quedar y estamos retrocediendo? En definitiva, como bien lo decías vos, por ejemplo, con la carga laboral. En el resto del mundo se está analizando disminuirla inclusive, y eso no implica que se le pague menos a la gente, sino que rinda mucho más. Es una cuestión de eficiencia, no es una cuestión de cantidad, es una cuestión de eficiencia. Así como siempre reclamo del Estado que no es un tema de tamaño, sino que tiene que ser eficiente, lo mismo ocurre con la actividad privada. Entonces, no nos estamos adecuando. Lo único que hubo en el país de avance, entre comillas, en este sentido fue Vaca Muerta, que es un concepto que tiene su propio régimen y que funciona porque tiene su microclima. Bueno, eso en definitiva es lo que yo pedía. Quizás es muy superador o es muy ambicioso en función a quienes van a articular estas modificaciones, pero me da tristeza verlo que lo están tomando muy por arriba el tema, es un tema central porque hace a cada uno de nosotros y hace a la vida de todos los argentinos. Entonces, hay temas que son de fondo y no lo estamos discutiendo. No estamos viendo la inserción laboral de los jóvenes, eso no se está discutiendo, Chino. Silvio, te agradezco la comunicación, que tenga buen fin de semana. Gracias, muchas gracias por el llamado.